Cuestionario de textos políticos y sociales 2. 1. El interés principal de Hobbes en su pensamiento político se centra en la paz y el orden. 2. Lee lo siguiente. En aquellos tiempos los hombres vivían sin ley ni gobernante. Así vivió el hombre en el comienzo únicamente con su deseo de poder. El párrafo anterior se refiere a lo que Hobbes llama estado de naturaleza. 3. Según Hobbes, una característica del estado es asegurar el orden entre los hombres mediante el uso de la fuerza. 4. En el Leviatán se encuentra como uno de los derechos del soberano designar a sus colaboradores en tiempo de paz y de guerra. 5. Según Locke, la garantía de supervivencia será solo en igualdad de razón y poder. 6. ¿Cuál de las siguientes opciones incluye 4 obras que ve con referencia a la educación de los gobernantes? La República, la Política, El Príncipe y Vidas Paralelas. 7. Un término relacionado con la teoría política abordado por Shakespeare en su obra El Rey Enrique IV es la importancia del Parlamento en la solución de los conflictos del Estado. 8. ¿Cuál de los siguientes pensadores influyó en la ideología de la burguesía que encabezó la Revolución Francesa? Montesquieu. 9. Según Montesquieu, la esencia de la ley es la razón humana. 10. Lee lo siguiente. Una organización política tiene derecho a cierta cantidad de representantes ante el Parlamento en función del porcentaje de votos emitidos para ella. En el párrafo anterior se refiere a lo que se conoce como centralismo democrático. 11. Lee lo siguiente. En las democracias se garantiza la protección de cada individuo en su vida y propiedades, lo cual trae como consecuencia la confianza de los ciudadanos entre sí. El párrafo anterior se refiere a lo que Montesquieu definió como libertad política. 12. Según Montesquieu, el papel de la libertad en la democracia es incrementar la igualdad económica. 13. Según Rousseau, la asociación voluntaria de los individuos con el fin de organizar su vida y sus propiedades, sin perder su libertad, se denomina derecho público. 15. Según Rousseau, el derecho del más fuerte se sustenta en el poder físico. 16. Según Rousseau, ¿de qué manera se determina la voluntad general? Mediante la votación. 17. A diferencia de los filósofos que le precedieron, Kant consideraba el paso del estado de naturaleza al estado civil como un deber moral. 18. Según Kant, un postulado del derecho público consiste en plantear el deber moral de que los hombres vivan bajo la ley. 19. Según Kant, la ciudadanía activa se entiende como el derecho de elegir representantes. 20. Según Kant, el derecho puede ser natural y artificial. 21. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al concepto de democracia, según Stuart Mill? El derecho de todo ser humano a tener voz y voto en las decisiones del gobierno. 22. Según Stuart Mill, para que una forma de gobierno no se ajuste a un pueblo es necesario que éste reciba el gobierno con buena voluntad. 23. Para Stuart Mill, el sufragio es importante porque lo considera un derecho funcional y equitativo. 24. Para Stuart Mill, un régimen es democrático si el pueblo ejerce el poder. 25. ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia a un punto central de la filosofía de Hegel? La humanidad es libre en tanto esté consciente de sus limitaciones. 26. El método utilizado por Hegel consiste en analizar la realidad desde un punto de vista dialéctico. 27. Para Hegel, la libertad objetiva es la que posee el individuo para actuar como él quiera. 28. En el ensayo sobre la libertad, Stuart Mill postula, entre otras cosas, que la libertad de pensamiento es deseable. 29. Para Stuart Mill, la libertad está condicionada por los derechos de los demás. 30. Para Stuart Mill, la individualidad consiste en desenvolver espontáneamente las características personales. Cuestionario de textos políticos y sociales 2, examen 2. 1. ¿En qué siglo surge el pensamiento político moderno? Siglo XVII. 2. Lee lo siguiente. Los pensadores liberales fueron los Hobbes. ¿Cuál de los siguientes conceptos completa correctamente la expresión anterior? Herederos filosóficos. 3. Uno de los derechos que, según Hobbes, tiene el soberano es designar a los miembros de su gabinete. 4. Para Rousseau, la voluntad general se identifica con el interés de
de la comunidad. 5. Según Rousseau, la asociación voluntaria de los individuos con el fin de organizar su vida y sus propiedades, sin perder su libertad, se denomina contrato social. 6. Según Rousseau, para que una ley se constituya como tal deben de ordenarla los legisladores. 7. El estilo de Kant en sus obras refleja un método de carácter deductivo. 8. A diferencia de los filósofos que le precedieron, Kant consideraba el paso del estado de naturaleza al estado civil como un poder moral. 9. La ciencia del derecho de Kant se caracteriza principalmente por explicar las causas de la crisis del estado burgués. 10. En el Leviatán, se señala como uno de los derechos del soberano designar a sus colaboradores en tiempo de paz o de guerra. 11. Elige la opción que expresa el concepto de libertad del estado de naturaleza propuesto por John Locke. Está sometido a la ley legítima. 12. Un término relacionado con la teoría política, abordado por Shakespeare en su obra El rey Enrique IV es la importancia del Parlamento en la solución de los conflictos del Estado. 13. La educación de los gobernantes es un tema tratado por varios filósofos en sus obras políticas. Dos de estas obras son Leviatán de Hobbes y La tempestad de Shakespeare. 14. Montesquieu publicó El espíritu de las leyes en 1748. El pensamiento que refleja en esta obra es particularmente importante porque propuso la división de poderes en el gobierno e influyó en la Revolución Francesa. 15. Según Kant, los ciudadanos pasivos son aquellos que carecen del derecho de formar parte del ejército. 16. De acuerdo con Kant, ¿cuáles son los derechos de las naciones? Los concernientes en la guerra. 17. Para Stuart Mill, un régimen es democrático cuando el pueblo ejerce el poder. 18. Dos de los poderes que Hegel le reconoce al Estado son el legislativo y la corona. 19. Para Stuart Mill, el mejor gobierno es aquel que estimula la capacidad moral y práctica de la población. 20. En su ensayo sobre la libertad, Stuart Mill trata de cerca del problema de la distinción entre lo social y lo personal. 21. Lee lo siguiente. A diferencia entre la naturaleza del gobierno y su principio, que su naturaleza es lo que lo hace ser y su principio lo que hace obrar. En el párrafo anterior hace referencia al criterio utilizado por Montesquieu para orientar a los gobernantes. 22. Elige la opción que señala uno de los principios de la democracia según Montesquieu. El gobierno de los justos. 23. Lee lo siguiente. En las democracias se garantiza la protección de cada individuo en su vida y propiedades, lo que trae como consecuencia la confianza de los ciudadanos entre sí. El párrafo anterior en lo que Montesquieu definió como libertad política. 24. Según Montesquieu, uno de los principios de la democracia es el reparto justo de la riqueza. 25. ¿Cuál de las siguientes opciones menciona la precedencia de contrato social? Rousseau estableció las bases de pensamiento socialista. 26. ¿Cuál es el problema que Stuart Mill se propone solucionar en su ensayo sobre la libertad? Las relaciones entre el derecho natural y el derecho civil. 27. Para Stuart Mill, la libertad estaba condicionada por los derechos de los demás. 28. El método utilizado para Hegel consiste en analizar la realidad desde un punto de vista dialéctico. 29. Para Hegel, una característica de la libertad subjetiva es la racionalidad. 30. Para Hegel, la Iglesia y el Estado son instituciones que deben respetarse y complementarse. Cuestionario de textos políticos y sociales 2, examen 3. 1. Según Hobbes, una característica del Estado es asegurar el orden entre los hombres mediante el uso de la fuerza. 2. Según Locke, la garantía de supervivencia será solo en igualdad de razón y poder. 3. El interés principal de Hobbes en su pensamiento político se centra en la paz y el orden. 4. ¿Cuál de las siguientes opciones incluye 4 obras que ve con referencia a la educación de los gobernantes? La ciencia del derecho, la Ilíada, Criptón y Hechos de los Apóstoles. 5. Lee lo siguiente. Y en aquellos tiempos los hombres vivían sin ley ni gobernante. Así vivió el hombre en el comienzo únicamente con su deseo de poder. El párrafo anterior se refiere a lo que Hobbes llamó estado de naturaleza. 6. En el Leviatán se señala como uno de los derechos del soberano
Designar a sus colaboradores en tiempos de paz o de guerra. 7. Un término relacionado con la teoría política abordado por Shakespeare en su obra El Rey Enrique IV es la importancia del Parlamento en la solución de los conflictos del Estado. 8. Lee lo siguiente. Una organización política tiene derecho a cierta cantidad de representantes ante el Parlamento en función del porcentaje de votos emitidos para ella. El párrafo anterior se refiere a lo que se conoce como centralismo democrático. 9. ¿Cuál de los siguientes pensadores influyó en la ideología de la burguesía que encabezó la Revolución Francesa? Montesquieu. 10. Según Montesquieu, el papel de la libertad es incrementar la igualdad económica. 11. Según Montesquieu, la esencia de la ley es la razón humana. 12. Lee lo siguiente. En las democracias se garantiza la protección de cada individuo en su vida y propiedades, lo que trae como consecuencia la confianza de los ciudadanos entre sí. El párrafo anterior se refiere a lo que Montesquieu definió como libertad política. 13. Según Rousseau, el derecho del más fuerte se sustenta al el poder físico. 14. Según Rousseau, la asociación voluntaria de los individuos con el fin de organizar su vida y sus propiedades, sin perder su voluntad, se denomina derecho público. 15. Según Rousseau, ¿de qué manera se determina la voluntad general? Mediante la votación. 16. Según Rousseau, el único gobierno legítimo es el que se sustenta el interés del soberano. 17. Según Kant, la ciudadanía activa se entiende como el derecho de elegir representantes. 18. A diferencia de los filósofos que le precedieron, Kant consideraba el paso del estado de naturaleza al estado civil como un deber moral. 19. Según Kant, el derecho puede ser natural y artificial. 20. Según Kant, un postulado del derecho público consiste en plantear el deber moral de que los hombres vivan bajo la ley. 21. Para Stuart Mill, un régimen es democrático cuando el pueblo ejerce el poder. 22. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere al concepto de democracia según Stuart Mill? El derecho de todo ser humano a tener voz y voto en las decisiones del gobierno. 23. Para Stuart Mill, el sufragio es importante porque lo considera un derecho funcional y equitativo. 24. Según Stuart Mill, para que una forma de gobierno se ajuste a uno es necesario que se reciba al gobierno con una buena voluntad. 25. El método utilizado por Hegel consiste en analizar la realidad desde un punto de vista dialéctico. 26. Para Hegel, la libertad objetiva es la que posee el individuo para actuar como él quiera. 27. ¿Cuál de las siguientes opciones hace la filosofía de Hegel? La humanidad es libre en tanto está consciente de sus limitaciones. 28. Para Stuart Mill, la libertad está condicionada por los derechos de los demás. 29. Para Stuart Mill, la individualidad consiste en desenvolver espontáneamente las características personales. 30. En el ensayo sobre la libertad de Stuart Mill postula, entre otras cosas, que la libertad del pensamiento es deseable.